Oremos para que pongamos toda la atención debida. Oremos, hermanos. Señor, gracias porque nos permites predicar tu palabra, no mereciéndolo. Bendito seas, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, prepara nuestros corazones y ayuda, Padre, para que la sangre de Cristo pueda rociarnos y limpiarnos de todo pecado. Tú sabes que somos pecaminosos. Ayúdame a mí, Señor, para poder con gracia compartir tu palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como ustedes saben, siempre en las predicaciones, cuando predicamos Génesis, Éxodo, Levíticos, buscando a Jesucristo en cada libro, siempre, porque hay personas nuevas, yo siempre doy un repaso, ¿verdad? Para que el que venga no se quede como en la luna, sino que se ubique de lo que estamos hablando. Hoy vamos a compartir a Jesucristo en el libro de Jeremías, pero quiero dar como un contexto remoto para llegar a Jeremías. Hermanos, en el libro de Génesis es el libro de los orígenes. Dios creó todas las cosas y ahí Dios aparece como el creador del universo. ¿Cómo aparece Dios, hermanos? Como el rey del universo. Dios siempre anhelaba habitar con el hombre y creó la primer pareja. Dios era su rey. Él pone su sello en ellos, pone su imagen, con el propósito de que Adán y Eva reflejaran la imagen a las demás generaciones que iban a venir. Pero Adán y Eva, representantes de los seres humanos, rechazaron a Dios al pecar en el capítulo 3. Y entonces la creación se corrompió. La pregunta es, ¿continuará Dios su plan de reinar? Sí. Entonces, Dios en Génesis capítulo 12 busca a un hombre, a una familia, a un hombre llamado Abraham. Dios le promete que de la descendencia de él va a venir un rey, el Mesías. Entonces, pero que el pueblo, la descendencia de Abraham, iba a ser esclava en Egipto por 400 años. Y entonces, de eso es que trata el Pentateuco. De eso trata Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos números tratan de la salida de Israel de Egipto, de cómo Dios les da su ley al sacarlos, porque ellos no sabían adorar a Dios. Dios les da su ley para que también ellos sean santos y puedan entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y de eso se trata el libro de Josué. ¿De qué trata el libro de Josué, hermanos? De la entrada a la tierra prometida, de la conquista de la tierra, ¿verdad? Entonces, en Josué, Dios cumple su palabra de darles una tierra, pero falta un rey, el rey Mesías. En el libro de los jueces se esperaba que el pueblo guardara la ley, porque ya el libro de los jueces trata de que habitaron toda la tierra, pero se da una completa anarquía. En el libro de los jueces cada uno hacía lo que bien
le parecía y no había rey en Israel. Entonces, en el libro de Samuel, primero y segundo de Samuel, el pueblo menospreció a Dios. ¿Qué hizo el pueblo en Samuel, hermanos? Menospreció a Dios. Dios quería levantarles un rey, pero ellos dijeron: no, queremos un rey conforme a nuestro corazón. Y entonces Dios les da un rey llamado Saúl. Saúl hizo lo que él quería y desobedeció a Dios. Dios, en su misericordia, les levanta un rey llamado David. David es tipo del que había de venir, del Mesías. Y entonces, hermanos, en primera y segunda de Reyes, ya nosotros vemos los dos grandes reyes principales que han existido en toda la historia de Israel. ¿Quiénes son esos reyes, hermanos? Son dos: David y Salomón, los dos grandes reyes que han existido. Entonces, hermanos, en el libro de Reyes habla principalmente del reinado de David y Salomón, y la larga lista de reyes, porque con Salomón el reino se dividió. El reino del sur, que quedó con dos tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, y el reino del norte, que quedó con 10 tribus. Los dos reinos pecaron contra Dios y no guardaron la ley del pacto y fueron llevados cautivos. El reino del sur, Judá y Benjamín, fue llevado a Babilonia, y el reino del norte, de las 10 tribus, desaparecen, pero el reino del sur, de donde vendría el Mesías, regresa del cautiverio de Babilonia de 70 años. Y es ahí donde nosotros nos vamos a concentrar este día, en el reino del sur, antes de ser llevados cautivos. Espero no haberlos enredado, pero más o menos hice el ánimo de ubicarnos en el contexto. ¿De qué reino vamos a estar hablando hoy, hermanos? Del reino del sur, que son 2 tribus. ¿Quiénes son las tribus? Judá y Benjamín. Y ahí es donde vamos a ubicar al profeta Jeremías, porque él es el profeta que Dios envió a Judá antes de el cautiverio. Antes de que Judá, el reino del sur, de donde vendría el Mesías rey, vaya en cautiverio, Jeremías entra en la escena como un profeta de Jehová, para advertir de la cautividad. Así que vamos a ver ya ahora algo acerca de Jeremías. El propósito mío, hermanos, de predicarles esto es que cuando ustedes vayan a leer el libro de Jeremías, ustedes digan: ajá, ya entiendo, ya entendí. ¿Por qué Jeremías está diciendo esto? ¿Por qué Jeremías habla del juicio? ¿Por qué Jeremías advierte al pueblo? Ya sé. La palabra, el nombre Jeremías significa el Señor levanta. ¿Qué significa Jeremías, hermanos? Jeremías fue uno de los sacerdotes y también fue un profeta. Él fue hijo de un sacerdote llamado Hilcías, de Jerusalén. Él era de la tribu de Benjamín
Él fue soltero. Dios no le permitió casarse. Tuvo un asistente, un escriba llamado Baruc, ¿verdad? Cuando ustedes lleguen y Baruc, es que Baruc era el asistente de Jeremías. Él dictaba las cartas y Baruc copiaba. Jeremías ha sido conocido como el profeta llorón. ¿Cómo ha sido conocido Jeremías, hermanos? Llorón, porque él no solamente exhortaba, sino que lloraba. Él tenía el corazón del Mesías. El espíritu del Mesías estaba en él, hablándole, advirtiendo a la gente. Él vivió una vida de muchos conflictos en su ministerio. Aproximadamente su ministerio fue acerca de 40 años. 40 años, ya voy a ver yo cuánto llevo y cuánto duro. 40 años vivió Jeremías ministrando. Él fue amenazado, juzgado por su vida, colocado en un cepo. Una vez fue lanzado a un pozo y estaba no lleno de agua, sino de lodo. Ahí se hundió. Él fue amenazado por algunos reyes. ¿Qué circunstancias y qué reyes abarcó el ministerio de Jeremías? ¿Qué circunstancias? Él vivió una época muy triste en la historia del pueblo hebreo. Durante esta época, el reino del sur, o Judá, fue llevado cautivo por la potencia mundial más fuerte que en ese tiempo había. Habían 3 potencias en ese tiempo: Egipto, Siria y Babilonia. Pero en el tiempo de Jeremías, la potencia más prominente era Babilonia, ya que Babilonia conquistó a Egipto y derrotó también a Siria. Él escribió con autoridad en cuanto al juicio que vendría, y él existió más o menos en el periodo de 5 reyes. 5 reyes. Vamos a ver. Jeremías, su ministerio lo desarrolló en 5 reyes, incluyendo el rey Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y el último rey que existió en Israel. No ha existido otro después, Sedequías. Así que yo quiero que veamos, por favor, una estructura de este libro. Traje 2, pero vamos a ver una, Rosita. Vamos a concentrarnos en una. Fíjese que la primera, vamos a ver las 2. La primera estructura que yo encontré, el libro se divide en 3 partes. Bien fácil, bien fácil. La primera estructura, el primer pilar es antes de la caída de Jerusalén. Eso lo encontramos desde el capítulo 1 al capítulo 33. Así que le va a ser bien fácil cuando usted lea Jeremías, porque del capítulo 1 al capítulo 33, ¿de qué habla, hermanos? Todo antes de la caída de Jerusalén. El segundo pilar es la caída de Jerusalén, y eso es desde el capítulo 34 al capítulo 39. ¿Estamos, hermanos? Y el tercer pilar es después de la caída de Jerusalén, capítulo 40 al 52.
Pero también yo he hecho otra estructura que también es válida. Y es en esa que yo me voy a estar basando. Quizás unos 2 o 3 mensajes del libro de Jeremías, porque es muy excelente y en uno solo no se abarca. El primer pilar que yo he puesto ahí es llamamiento de Jeremías, que todo eso lo hallamos en el capítulo 1. Se cree que Jeremías fue llamado bien joven, a los 13 años. El segundo pilar es juicios justos de Dios para arrancar y destruir. Juicios justos de Dios para arrancar y destruir. Eso lo encontramos desde el capítulo 2 al capítulo 7. Y el tercer pilar o punto es misericordia de Dios para plantar y edificar, desde el capítulo 39 al 52. Así que cuando usted vaya a Jeremías, ya usted tiene una idea, ¿verdad? Ese es mi trabajo, darle una idea, una estructura de cómo leer un libro, cómo está dividido, de qué trata, etcétera, etcétera. Ahora, pero en esencia, hermano, explíquese, en esencia, ¿de qué trata el libro de Jeremías? En una frase corta, ¿de qué trata, pues, hermano? Diga, bueno, la verdad central, así le llamamos, la verdad central, exaltar la fidelidad y la santidad de Dios. De eso trata el libro. Exaltar la fidelidad y la santidad de Dios al cumplir sus promesas de juicio y de salvación. De eso trata el libro. ¿De qué trata el libro, hermanos? Exaltar 2 cosas: la fidelidad y la santidad de Dios al cumplir sus promesas de juicio y también al cumplir sus promesas de salvación. Si yo les preguntara a ustedes, a los de allá atrás, ¿de qué trata el libro de Jeremías? ¿Ustedes podrían decirlo? ¿Y de qué trató el mensaje de hoy? De Jeremías. ¿Y de qué trata el libro de Jeremías? ¿Cuál es la verdad central? ¿Podríamos decirla, hermanos? Sí, ¿verdad? Pues ese es mi trabajo, poder llegar a ustedes y que ustedes salgan con algo, ¿verdad? Bien fundamental. ¿De qué trata el libro de Jeremías? De 2 cosas: de exaltar la fidelidad de Dios, la santidad al cumplir sus promesas de juicio y sus promesas de salvación. Ahora bien, iniciemos ahora. Debido a que Jeremías no está de una manera cronológica, vamos a tomar textos de aquí y de acá. Hermanos, hagámonos una pregunta. ¿Por qué el Dios de amor y misericordia, que muchas veces enfatizamos mucho esa parte y es bueno, por qué el Dios de amor y misericordia también es un Dios de ira? ¿Por qué como predicadores tenemos que balancear y decir, no solo Cristo te ama, sino Cristo está airado todos los días contigo, y si no te arrepientes, Él enviará sus juicios? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el Dios de amor y misericordia es un Dios también de ira? La iglesia debe de saber esto. Primero, porque el carácter santo de Dios lo exige. Dios es un Dios, ¿cómo, hermano? 3 veces santo. Voy a poner un ejemplo. A la salida
hay un hombre perverso que está violando a una niña. Yo amo a los niños y yo soy amoroso también con los hombres. Pero al salir y yo veo eso, ¿qué carácter voy a mostrar yo, hermano? Voy a mostrar el carácter de amor, pero porque amo, también voy a manifestar mi carácter santo. Y yo voy a aborrecer lo que ese hombre está haciendo y voy a impedir de todas las maneras que ese hombre haga eso, sea como sea, hermano. Porque Dios es un Dios también de ira, porque el carácter santo de Dios lo exige. Una parte esencial de las perfecciones de Dios, de las perfecciones morales de Dios, es el odio hacia el pecado. Un teólogo dice: la ira de Dios es la santidad en acción contra el pecado. La ira de Dios, ¿qué es la ira de Dios? Es la santidad en acción contra el pecado. Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor, lo dice Hebreos 12:29. Él tiene sentimientos de indignación todos los días contra el pecado. Él aborrece al malvado. Así dice la Biblia, hermanos. Y por lo tanto, Él destruirá al impío en el día final. Así que, acuñando un verso a lo que he hablado, dice Jeremías 1:10. Dios le dice a Jeremías: yo te he designado como profeta no solamente de Judá, sino de todas las naciones. Y dice 1:10: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Y ahí está la ira, para arrancar. ¿Y para qué más? Y para destruir, y para arruinar, y para derribar. Ahí está la ira. Pero mire la misericordia, para edificar y para plantar. ¿Ve usted el carácter polifacético de Dios? Que sí es un Dios de ira, pero también la misericordia triunfa sobre el juicio. Sí es un Dios que ala el gatillo, pero es lento para hacerlo. Es grande en misericordia. Nunca se olvide usted cuando usted haya pecado o cuando otro haya pecado. Nunca se olvide del carácter de Dios para que no nos desbalanceemos. En la consejería debemos de aplicar esto, ¿verdad? No vamos a alabarte por lo que hiciste. Van a haber consecuencias que tenés que enfrentar por este pecado. Pero también quiero decirte con lágrimas que hay un Dios que si tú te vuelves a Él, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Amén, hermanos. ¿Qué había pasado con el pueblo de Judá y la ciudad de Jerusalén en los días de Jeremías? ¿Qué había pasado, hermanos? Se habían alejado de Dios en sus corazones. Jeremías 2, versículo 13, por favor. Capítulo 2, versículo 13. Los dos males que el pueblo había hecho.
porque dos males ha hecho mi pueblo. El primer mal, me dejaron a mí, fuente de agua viva. O sea, no me amaron a mí. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Como abandona la esposa al esposo que le ha dado todo, así ustedes, dice el Señor, me han abandonado. Dios dice, yo hice un pacto con ustedes. El pacto está en Éxodo 20. El pacto de los 10 mandamientos. Yo, el Señor, el pacto comienza así, dice el Señor. Yo, Jehová, los saqué de Egipto. Yo, Jehová, los redimí de mano de los egipcios. Los saqué. Y ahora ustedes van a andar en mis leyes. Estas son mis leyes. Amarás al Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos. No matarás, no hurtarás, no. Y comienza la ley. Y dice el Señor, ustedes han abandonado la ley. Ustedes me han abandonado a mí. Ustedes han hecho mal. Yo les he dado todo. Les di la tierra. Ustedes no me han querido a mí. Dios grita a través de Jeremías y dice, mi pueblo ha hecho dos males. Me dejaron a mí. Sí, ellos continúan con sus religiosidades, ellos continúan elevando sacrificios, ellos continúan, pero me han abandonado a mí. Judá, Jerusalén, Israel cayó en una idolatría extrema. Había un dios que se llamaba Moloc, era un dios gigante, hueco por dentro. Por dentro estaba lleno de fuego. Y cuando en las naciones paganas, cuando usted quería que Dios lo bendijera en su cosecha, usted le llevaba una ofrenda a ese Dios, y la ofrenda era su niño, su niña, porque la tradición decía, si ustedes traen un niño o una niña, el Dios Moloc los va a bendecir. Israel se alejó tanto de Dios que mire lo que dice en Jeremías 7:31. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar a fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió a mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Ustedes van a ser matados. Hay un rey que va a venir llamado Nabucodonosor y los va a matar a ustedes. Se los va a llevar cautivos, algunos a espada, otros a cautiverio, otros a hambre, etcétera, etcétera. Y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y creo que podemos dar una aplicación a nuestras vidas, porque podemos acusar a los israelitas de idolatría, pero yo creo que podemos también nosotros confesar cualquier idolatría y petición para que nuestra adoración a Dios sea una adoración verdadera. Creo que podemos confesar hoy
y decirle: Señor, como dijo Calvino, el corazón es una fábrica de ídolos. ¿Qué es el corazón, hermano? Una fábrica de ídolos. Perdona, Señor, si he puesto mi confianza, si le he dado el lugar a otra cosa más que a ti. Perdona, Señor, si te he abandonado, si te he dejado por otras cisternas, por otras cosas, por vanidades. Perdona, Señor. Yo les invito, hermanos, que tomemos un tiempo para orar. Oremos ahí. Señor, examina mi corazón y mira si en mí, Señor, y mira si en mí hay iniquidad, mira si en mí hay idolatría, Señor, que lo debe de haber en algunas áreas de mi vida. Confieso, Señor, que en mi corazón hay un remanente de pecado. Ayuda, Padre, para que toda idolatría sea sacada y que mi adoración a ti sea verdadera, no con ídolos, sino una adoración verdadera en espíritu y en verdad. Amén. Hermanos, en los días de Jeremías, la gente asistía al templo de Jehová y la gente decía: nadie nos va a poder destruir porque aquí mora la presencia del Señor. Templo de Jehová, decían ellos. Templo de Jehová, templo de Jehová. Miren el templo que tenemos. ¿Quién nos va a sacar de aquí?, decían ellos, si aquí mora el Señor. ¿Cómo Dios va a permitir que el arca sea sacada? Dios no va a permitir eso. Dios nos ha traído aquí. Y en los días de Jeremías, hermanos, la hipocresía religiosa, el poner la confianza en lo que se hacía, se proliferó. Y entonces es por eso que en Jeremías 7:1 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. También creo que acá vale la pena una aplicación, y es: no confiemos en que porque nosotros venimos a la iglesia, no confiemos en los años que tengamos de ser creyentes, no confiemos en que ya somos bautizados, no confiemos en que somos o ofrendamos o diezmamos, no confiemos en nada de eso, sino en oír al Señor y en obedecerle, en amarle a Él, no perfectamente, pero sí sinceramente. Confiemos en que Él es nuestro Dios. Confiemos en eso, hermanos. Confiemos en su bondad, no en lo que nosotros podamos hacer, religiosamente hablando. Y eso fue lo que pasó en aquel tiempo. Pero, hermanos, la perversión del pueblo era irremediable. ¿Cómo era la perversión del pueblo, hermanos? No tenía remedio. Jeremías 17:1 y versículo 9, mire lo que dice. Jeremías 17:1: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro
¿Cómo estaba escrito el pecado de Judá, hermanos? Con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. No sé si se ha fijado que hay cosas que aunque usted no quiera hacerlas, no puede dejar de hacerlas. Vuelvo y repito. No sé si usted se ha fijado, hermano, que hay cosas que aunque usted las haya orado y no quiera hacerlas, ahí están y las vuelve a hacer. Hermanos, versículo 9, 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, incurable, dice en el original, incurable. ¿Quién lo conocerá? Usted no diga, yo no sería capaz de hacer eso. Mejor diga, con la gracia de Dios, yo no haría eso. Pero sin la gracia de Dios, yo soy capaz de lo más vil. Jeremías 2:22 dice, no hay remedio. Aunque te laves con lejía o con soda, dice en una original. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Hermanos, esta es una acusación de Dios contra Judá y contra toda la humanidad. Que desde el nacimiento, hermanos, no sé cuántos son creyentes de nacimiento aquí, pero yo, hermano, en lo personal, yo lo que soy es pecador de nacimiento. Aunque haya crecido yo en una iglesia chiquitito, yo no puedo jactarme de haber crecido en un ambiente cristiano y desmedidamente jactarme de haber tenido la bendición de haber crecido en un ambiente cristiano. Eso es una bendición, pero de lo que sí puedo yo decirles es que aun cuando yo haya nacido ahí, mi pecado venía arraigado en mí. El hombre nace con un corazón inmundo, con un corazón corrompido. ¿Cómo nace el hombre, hermanos? Con un corazón inmundo, con un corazón corrompido, con un corazón pecaminoso, con un corazón inclinado al mal, sin remedio, incurable, más allá de toda cura. Hermanos, por eso Dios trajo a Nabucodonosor y permitió todo lo que les permitió hacer, porque Dios es un Dios santo. Ahora, vimos ya que la pecaminosidad de Israel, de Judá, es irremediable. Pero, ¿de qué manera vemos el Evangelio acá? ¿De qué manera vemos el Evangelio en Jeremías? ¿De qué manera vemos la esperanza? Sí, Él los iba a llevar. ¿Por qué Dios
actuó con juicio contra su pueblo, llevándolos 70 años a Babilonia, porque el propósito del cautiverio era causar arrepentimiento, purificación. ¿Cuál era el propósito del cautiverio, hermanos? Arrepentimiento. Causar que ellos se volvieran a Dios. Causar que la idolatría fuera abandonada. ¿Saben qué? En cuanto a la idolatría externa, Israel cambió. Porque nunca más, cuando vinieron del cautiverio, Israel levantó estatuas. Nunca más. Pero aún el cautiverio no logró lo que solo la gracia de Dios puede lograr. El hombre puede estar preso en una cárcel tantos años y puede cambiar algunas cosas. Los gobiernos pueden cambiar algunas cosas hasta donde Dios se los permite. Pero el corazón, el único que lo puede transformar, es la persona de Jesucristo. Nadie puede hacer que un hombre que no ame a Dios ahora lo ame. Cualquiera puede hacer que usted guarde algún mandamiento, pero otra cosa es que usted lo guarde por amor. Eso lo hace solo la gracia de Dios. Que usted ame a Dios. ¿De qué manera vemos el evangelio en Jeremías hasta este momento? Bueno, el pueblo de Israel o Judá, juntamente con sus reyes, fueron llevados cautivos porque violaron el pacto. ¿Por qué fueron llevados cautivos, hermanos? Violaron el pacto. No amaron a Dios ni amaron al prójimo. De eso se tratan los 10 mandamientos. No amaron a Dios, sino que lo abandonaron. Claro, ellos seguían yendo al templo. Fueron idólatras. Mancharon la justicia. No fueron justos, sino injustos. Ellos no fueron luz a las naciones, sino que fueron rebeldes. Oprimieron al pobre, fueron altivos y orgullosos, tanto ellos como sus reyes. Ellos necesitaban a uno que cumpliera el pacto. ¿A quién necesitaban ellos, hermanos? A uno. No necesitaban simplemente a Dios en el cielo, no, a alguien como ellos para que cumpliera el pacto. Que Dios diera testimonio que iba a ser totalmente justo y que la ofrenda que ese hombre hiciera iba a ser agradable y expiara la maldad de ellos. Ellos necesitaban uno que cumpliera el pacto. ¿En qué consistía el pacto? En amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda la fuerza, con toda la mente, con todo el corazón. Ellos necesitaban a uno así, que amara a su prójimo como a sí mismo. Yo no soy ese, hermanos. Ellos necesitaban a alguien así, que guardara el pacto, para por medio de él
ser justificados, ser perdonados. Ellos necesitaban un verdadero mediador, no un Moisés, porque Moisés falló. Ellos necesitaban no un profeta como Jeremías, porque también él falló. Ellos necesitaban un verdadero mediador que nunca hubiera abandonado a Jehová, que nunca hubiera idolatrado, a alguien que les diera esperanza. Y es acá donde el profeta Jeremías señala a Cristo el Mesías prometido. Por eso cuando lean este versículo, yo quiero que lo aprecien. No lo lean, aprecienlo. Denle gracias a Dios por este versículo. Jeremías 23:5. Jeremías 23:5. He aquí que vienen días dice Jehová, en que levantaré a David, o sea, de la descendencia de David. A eso se refiere. No es que iba a levantar a David, de la descendencia de David. Levantaré a David un renuevo, un retoño. ¿Qué iba a levantar, hermano? Como el árbol quedó talado, ¿verdad? Todos los reyes fueron cortados, la descendencia fue cortada, pero quedó un retoño. Y de ahí dice, Dios iba a levantar un renuevo. Pero ¿cómo iba a ser ese renuevo, hermanos? ¿Cómo? Justo. Él no iba a ser injusto. Él iba a ser justo. Él sí iba a amar a Dios con todo su corazón. Él nunca iba a dejar a Dios. Él iba a amar al prójimo como a él mismo. Y reinará como rey. El cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Se alegran, hermanos? En sus días será salvo Judá. O sea, el pecado iba a ser perdonado. E Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán. ¿Cómo le llamarán? Jehová, justicia nuestra. ¿Usted está agradecido con el Hijo de Dios que se hizo hombre para guardar la ley por nosotros y para guardarla perfectamente, para amar a Dios como se debe de amar y para amar al prójimo como se debe de amar? ¿Está agradecido por eso, querido hermano? Porque aunque nosotros no lo logremos perfectamente, pero sí podemos caminar en la ley sinceramente, no para ser salvos, sino por amor a Dios. Porque la ley y los 10 mandamientos son el carácter de Dios. Y al nosotros guardarlos por amor, no perfectamente, pero sí sinceramente, Dios es honrado y glorificado. Y hay perdón cuando la violamos todos los días. Amén, hermanos. El próximo domingo yo voy a estar hablando quizás bastante de lo que es el nuevo pacto.
Pero yo quiero dar un indicio para que usted vea la magnitud del descanso que debe de haber en el nuevo pacto. ¿Qué es un pacto? Bueno, es un acuerdo de voluntad entre dos personas. Generalmente en el Medio Oriente, cuando se hacía pacto, el vasallo, el siervo y el gran señor hacían un pacto, como un contrato. El señor, el gran señor decía: yo soy fulano de tal, yo he hecho esto por ti y tú vas a guardar estas cosas, y si no las guardas te cae el castigo. Así que ahí está el contrato, ahí está el pacto. ¿Sabe qué hizo Dios? En el nuevo pacto, en Génesis capítulo 15, no lo vamos a ver, pero ahí aparece algo que hace llorar. Dice que Dios se le apareció a Abraham y le dijo: hagamos un pacto. ¿Y saben cómo se llevaba a cabo el pacto? Ponían las víctimas y las partían. Así se hacía el pacto. Si era una cabra, la partían y ponían las víctimas aquí, unas aquí, un chorro aquí de víctimas y otro chorro acá, y los dos pactantes caminaban en medio, diciendo: si yo no cumplo, me va a pasar igual que esas víctimas. Si yo no cumplo, yo voy a ser matado así. Fíjese que cuando Dios hizo pacto con Abraham, Abraham se durmió. Si usted nota ahí, en esos versos, detenidamente, Abraham se durmió porque le agarró un gran terror y no atravesó hasta el final, cuando Abraham se despertó. Pero afuera, Abraham vio que alguien con una antorcha caminaba. ¿Sabe quién era? El Señor Jehová de los ejércitos. Y el Señor Jehová de los ejércitos lo que estaba diciendo ahí era: tú no te comprometes conmigo, yo me comprometo contigo. Porque tú vas a violar mi pacto, yo no lo voy a violar. Y si tú fallas, el castigo va a caer sobre mí. Y eso fue lo que pasó en Isaías 53. Dice que el castigo de Jehová cayó ¿sobre quién, hermano? Sobre Cristo. Y quizás no me han entendido totalmente, pero yo me gozo porque el nuevo pacto no puede ser violado ni por mi pecado, porque ya Cristo pagó por él. Porque aun cuando yo pecara en el nuevo pacto, yo puedo venir a él porque él ya pagó. Y me alegro por eso, porque los pecados de esta tarde ya fueron pagados. Yo solo tengo que venir y pedirle perdón a él. Y no para pecar, no, pero todos los pecados míos de esta tarde y de esta noche y de la mañana del lunes ya están pagados, porque él se comprometió. Él caminó en medio de los animales y sobre él recayó el castigo que yo merecía. Hermanos, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, tranquilo, porque hay perdón, no para pecar, pero por si peco, hay perdón. ¿Les da esperanza esto a ustedes? Matrimonios que pecan,
como el mío, jóvenes que pecan, les da esperanza esto. Podemos vivir tranquilos, no para pecar, sino porque si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No hay condenación, hermano, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Él pagó. En el nuevo pacto Él dijo: yo soy el único que me voy a comprometer. Y si tú pecas, el pecado va a caer, el castigo va a recaer sobre mí. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Justificados pues por la fe, Romanos 5, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Wow. La justicia de Cristo es uno de nuestros máximos medios de gracia. La justicia de Cristo es una de nuestros máximos medios de gracia. Todos los días tenemos que poner a raya nuestra justicia versus la justicia de Cristo. Supóngase que yo nunca le he contado esta historia, pero usted es humilde, usted como que nunca se la he contado. Usted dice: cuéntemela otra vez. Quiero ilustrar. Había una vez un gran rey que vivía en un palacio inaccesible. Afuera del palacio había un cantante famoso que su aspiración más grande era ir un día, vivir dentro del palacio y cantar para el rey. Se preparó por largos años, compró el mejor traje blanco y tocó a la puerta del rey, creyendo que por lo que él había hecho le iban a dar entrada. El guardia le dijo: señor, no lo conozco, fuera. El cantante se desanimó un poco, pero dijo: voy a seguir luchando para poder entrar a este palacio y lo voy a lograr, porque yo lo que emprendo lo logro. Trabajó 10 años haciendo dinero, se compró un traje más blanco y un caballo blanco, y se decidió emprender el viaje para nuevamente ir a tocar las puertas donde el rey. Le faltaban como medio kilómetro cuando el cantante con todo y caballo cayó en un charco. Se enlodó todo el traje y también el caballo. Y aquel hombre humilde ya comenzó a llorar él decía: no hay esperanza para mí, no puedo entrar, es difícil por mis propios medios. Se dice que los gritos de llanto llegaron al palacio y el príncipe, el hijo del rey, oyó los gritos y el clamor del cantante. Cuando bajó y lo halló tirado, enlodado, le dijo: ¿por qué lloras? Y él le dijo: lloro porque en la primera vez yo no pude entrar. Y no digamos ahora que estoy enlodado,
no voy a poder entrar. Si no entré en la primera vez, no voy a entrar en esta vez porque estoy enlodado, estoy sucio. Y el hijo del rey se quitó su túnica, una túnica brillante, blanca, más que la nieve. Y él le dijo: ponte mi túnica, que mi túnica te cubra desde el cuello hasta los pies. Pero le dijo el cantante: pero yo todavía tengo manchas. No importa, mi túnica las va a cubrir. Tú vas a ir vestido con mi justicia. El rey no va a ver tu justicia, sino mi justicia. El hombre tembloroso, humilde ahora él sabía que no iba por sus propias fuerzas, ni por sus propios méritos, ni por su justicia. Ahora él iba por la justicia de uno, que él no había pagado nada, simplemente había sido un regalo, algo que él simplemente había creído y recibido. Cuando llegó a la puerta, faltaba una cuadra y los guardias vieron la túnica del príncipe. Los guardias corrieron y le dijeron: bendito, entra. Y llegó la noticia que alguien vestido con la túnica del príncipe aspiraba a entrar. El rey mismo vino y lo tomó de la mano y le dijo: bendito, entra en el gozo de tu Señor, bienvenido, eternamente estarás aquí. Yo me vine al oír eso y dije: les voy a contar esta historia a los hermanos. No vaya a ser, dije, que ellos estén en la primera etapa, queriendo tratar de entrar por nuestros propios medios. Y ahora el versículo. Pablo dijo, Filipenses 3:9, mi aspiración más grande, dijo Pablo, es ser hallado en Él, ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, derivada de la ley, derivada de tratar de guardar los 10 mandamientos para ser salvo, derivada de la ley, sino la que es por la fe. Sino la que es por qué, hermano? Por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios. Esa es la justicia que yo quiero, dice Pablo, cuando yo me presente en aquel día. La justicia que procede de Dios, que no procede de ningún comportamiento humano, sobre la base de la fe. Hermanos, porque te vas a tener que presentar, yo también. Cuando te presentes ante el juicio final, oye bien, hermano, cuando te presentes ante el juicio final, yo quiero hallarme vestido de Cristo. Quiero hallarme vestido de su justicia, de ese renuevo justo. De ese renuevo que lleva el nombre de Jehová, justicia nuestra. Quiero hallarme vestido de su rectitud, no lleno de mis esfuerzos para alcanzar la gloria, los cuales están manchados, sino de la justicia perfecta que Él compró con su sangre, la cual se obtiene por creer y no por cumplir. La cual se obtiene por creer y no por obrar.
o por acumular buenos comportamientos. Amado, es eso lo que nos hace servirle, amarle, honrarle y adorarle. Y es eso lo que nos hace cantarle también. Podemos cantarle a Él hoy. Podemos decirle gracias. Quiero tener enquistado en mi corazón que no hay nadie como tú. Que lo que vine a recibir no es una charla humana, vine a recibir a Cristo. Que podamos ponernos en pie y podamos adorarle. Gracias, Padre.